Hola, mi nombre es David González. Soy Area Manager de Bysoft de Colombia y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de Producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia. Cuenta con nosotros. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en esta nueva edición de las Masterclass que Bysoft Latam ha creado para todos sus clientes. Es de verdad muy satisfactorio ver que cada día nos acompañan más personas de más empresas, de más países, y es un gusto en realidad poder compartir estos temas que son de actualidad, que nos sirven a todos, donde podamos expresar también nuestras dudas y tener una respuesta de un experto, como en el caso de hoy. Hoy quiero dar la bienvenida a Fabián, es nuestro arquitecto líder de soporte en Bysoft. Fabián, bienvenido. Hola Janet, muy buen día para ti, buen día para todos. Bueno, yo sé que hoy tenemos un tema súper interesante, diseño modular y prefabricación. Quiero que me cuentes eso, cómo va en el país. Yo he escuchado algunas cosas, pero hemos avanzado. ¿En qué estamos? Bueno, cuando hablamos de construcción industrializada, muchas veces pensamos en grandes fábricas o en líneas de producción o en edificios ensamblados como si fuesen piezas de Lego, pero detrás de esta visión, Janet, hay algo mucho más profundo y es un cambio en la forma de pensar, de planificar y de colaborar. La intención de hoy, con base en lo que tú mencionas, es justamente eso, o sea, cómo el diseño modular y la prefabricación, no solo como una técnica constructiva, sino como una estrategia integral que cuando se combinan con metodologías BIM nos van a permitir generar diferentes tipos de ventajas. Pueden ser anticipar errores o optimizar recursos y acelerar, por decirlo, los tiempos de ejecución sin sacrificar calidad. ¿Sí? La idea como tal de la sesión del día de hoy es entender cómo pasamos del diseño al montaje con una precisión milimétrica, cómo los modelos BIM van a dejar de ser solo visualizaciones para convertirse en verdaderos centros de control de producción, ¿sí? Y cómo el trabajo en conjunto colaborativo va a convertirse en ese motor que va a unir esas frentes de diseño, de ingeniería y de ejecución. Sí, esa es la intención el día de hoy. Bueno, yo tengo una pregunta que yo sé que muchos han también tenido en sus cabecitas en algún momento, y es que dado el reciente temblor en Bogotá que estuvo largo y fuerte, este tema de la prefabricación, ¿es seguro igual? ¿Ofrece garantías? ¿Cómo es el tema? Explícame, por favor. Sí, es indiferente de cuál sea el
el proceso de construcción o los elementos estructurales con que se hayan proyectado, pues estamos basados en unas normas y estos elementos prefabricados tienen que cumplir esas normas de sismoresistencia. Entonces, independiente sea un elemento construido hablando como el bien inmueble con una estructura tradicional o con una estructura prefabricada, pues va a tener unas capacidades que deben sí o sí cumplir esa norma de sismoresistencia. Qué bueno, eso es una gran ventaja. ¿Y a quién nos invitaste hoy? Cuéntame. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar un invitado de gran trayectoria. Él es el arquitecto Julián Ortiz, él es el jefe BIM en Cementos Argos, quien ha liderado iniciativas claves en la implementación de procesos constructivos dentro de esta línea de prefabricados pues, más eficientes, sostenibles y coordinados gracias al uso estratégico de diferentes tipos de tecnología. Y pues él ya nos va a compartir mucho más a detalle esta información. Hola Julián, bienvenido. Ya te Hola Janet, hola Fabián, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerte hoy acá con este tema. Como viste, yo tengo muchas dudas, entonces voy a estar súper atenta a tu clase hoy. Qué bueno, súper, esa es la idea. Bueno, Julián, te dejo con... Listo. Bueno, Julián, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues ya con este preámbulo que tuvimos de la mano de Janet, pues bienvenido Julián y bienvenidos a todos a la Masterclass de VoiceOf Latam el día de hoy. La intención es conversar el día de hoy de la mano de Julián sobre un tema interesante, el diseño modular y la prefabricación con soporte BIM. La intención de este espacio es explorar cómo la industrialización de la construcción y el uso de metodologías BIM están transformando la manera en que diseñamos y en que ejecutamos proyectos del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. La intención es que conozcamos por medio de casos reales, herramientas prácticas y metodologías, vías que nos permitan llevar al diseño modular y la prefabricación a un nuevo nivel de precisión. Esto pues, de la mano de Julián, quien nos va a compartir pues, ese tema de eficiencia, control y pues, todo el respaldo por entornos colaborativos dentro de lo que puede ser la gestión BIM. ¿Sí? Los invitamos a que se preparen para tener una sesión de descubrimiento sobre cómo puedo llegar yo o mi organización a optimizar esos tiempos, a reducir los desperdicios y pues, a mejorar la calidad constructiva desde las fases previas. ¿Sí? Entonces, gracias Julián por acompañarnos el día de hoy. Pues, te dejo con la clase. Perfecto, listo. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de una vez. Denme un momento, les comparto pantalla. Vale, pues. Entonces, hablemos sobre diseño modular y prefabricación con soporte de la metodología BIM. Primero vamos a hablar un poco sobre la industria de manera general, como lo decía Fabián, pasar de hablar de cómo surge, digamos, la prefabricación o cómo está la prefabricación a nivel general y por qué pues, este tema es un tema fundamental ahorita para la industria. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, veamos un momento esta imagen, les pido que analicemos un poco esta imagen y que veamos qué tan vieja es la imagen, cuántos años tiene esta imagen. Porque a simple vista uno la ve y uno dice, bueno, pues si uno la ve rápidamente, esta es una imagen es una foto que se tomó hace 30 años quizás, puede ser un poquito entre 30 y 20 años o 40 años, puede llegar a decir alguno, pero realmente son imágenes de obras que perfectamente pueden ser el día de ayer. Incluso esto es una imagen de una obra hoy en día. Y es que lamentablemente, a pesar de que hemos tenido mucha innovación o que hemos tenido mucho avance en la industria en muchos temas, realmente hay muchos procesos que siguen haciendo exactamente igual que hace 40, 50, 60 años. Y acá hay que hablar un poco sobre lo que es innovación incremental y lo que es innovación disruptiva. Si nos damos cuenta, hay mucho avance. Por lo menos acá se puede ver rápidamente, hay mucho avance seguramente en temas de seguridad, salud y seguridad en el trabajo, ¿verdad? Todo el tema de EPPs, todo el tema de seguridad, de líneas de vida, de herramientas, etcétera, etcétera.
hemos avanzado mucho. Esto, verlo hace 60 años, pues no había absolutamente nada referente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero si nos damos cuenta, hay mucho tema de, por ejemplo, la formaleta, del armado de los elementos, del proceso de vaciado o el proceso de fundida de los elementos, que viene siendo exactamente igual a hace 40, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es un tema de innovación incremental y es yo innovo sobre el proceso o sobre los temas o sobre las cosas que ya tenemos. Voy incrementando, voy acumulando esa innovación. Sin embargo, se ha investigado y se ha comprobado que cuando hay más cambios es cuando hay una innovación disruptiva, y es que yo literalmente doy un giro de 180 grados a ciertos procesos. Porque este tema de la innovación disruptiva incremental se menciona tanto acá inicialmente, porque resulta que yo debo pasar de estar viendo, digamos, o avanzando sobre procesos ya hechos o incrementando innovación sobre temas o cosas ya hechas, a realmente buscar una solución integral que me ayude a cambiar totalmente el paradigma de la construcción y que me ayude realmente a tener buenos resultados. Un claro ejemplo de eso son estas dos imágenes que estamos viendo, y es, más allá de yo trabajar, de hacer planos a mano, de hacer planos con AutoCAD, de hacer planos con Revit, de hacer planos con la herramienta que estemos usando, hay que empezar a migrar y dejar de estar tan atado a planos, que yo soy partidario de que los planos no, en físico, no deben dejar de existir, porque hay, digamos que dentro de la cadena de desarrollo de un proyecto, hay eslabones que sí o sí se requieren planos en físico para poder desarrollar, pero sí empezar a migrar digamos, a trabajar con herramientas como las tablets, como los computadores, como cada uno de estos elementos. ¿Vale? Espera, me dan un momento, un segundito, que tengo acá un tema. Listo, súper. Entonces, como les decía, es cambiar un poco este paradigma y empezar realmente a ver qué genera valor en los diferentes equipos de trabajo y en los diferentes proyectos. Vean que nada más el cambio de trabajar con un plano en físico a una tableta, pues va a mejorar mucho mi desarrollo. Sin embargo, pues hay muchas otras alternativas, muchas otras opciones que va encaminado precisamente a esa innovación disruptiva o a esa innovación incremental. Innovación incremental, ¿qué es? Pasar de hacer un plano a mano, a hacerlo en AutoCAD, hacerlo en Revit, hacerlo en una herramienta y al final llegar a imprimirlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo imprimo un plano, cuando yo tengo el plano en físico, más bien, si lo tengo a mano, si lo tengo en AutoCAD, si lo tengo en Revit, si lo tengo en cualquier plataforma, al final, pues el proceso va a llegar a un resultado similar, que es un plano impreso en físico para poder manipularlo. Claro, es mucho más eficiente hacerlo en AutoCAD, es muchísimo más eficiente hacerlo en Revit que hacerlo a mano. Sin embargo, pues al final los resultados vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Vuelve un poco más eficiente el proceso, pero llego al mismo punto, al mismo resultado. Cuando hablamos de una innovación disruptiva, es transformar un poco ese resultado final y decir, pues yo realmente no necesito un plano en físico para poder revisar ciertas cosas, ciertos detalles, cierta información, y más bien voy y trabajo con una tableta que me permite no solamente ver planos, sino que me permite ver modelos tridimensionales, que me permite ver más información necesaria para mi proyecto. Eso es innovación disruptiva. ¿Y eso qué me permite? Me permite de manera general ser más productivo, tener una mayor calidad en el proyecto y digamos que tomar unas mejores decisiones, y eso a la larga se representa en menos errores. Menos errores, ¿en qué se representan? En tiempo, en costo y en alcance, que es la triple restricción de la gestión de proyectos. Entonces vean cómo enlazamos todo lo que es innovación a los resultados de un proyecto de manera general. ¿Vale? Entonces ahora, ya entendiendo que la innovación pues, es muy importante y de que todo ese tema de transformación digital aporta al sector. No vamos a entrar tanto en detalle porque también pues eso se ha hablado también en las otras masterclass, y seguramente ustedes ya conocen un poco del tema, pero la productividad y la rentabilidad del sector de la construcción está directamente relacionada con la digitalización del sector. Entre más digitales seamos, más productivos y obviamente más rentables vamos a ser. Entonces, claramente hay que volcarnos
totalmente a todo el tema digital, a todo el tema de transformación digital, pero hay que enlazarlo muy bien con lo que es innovación incremental, claramente, pero también la innovación disruptiva. Y de eso vamos a hablar un poco porque a nivel de construcción, a nivel de los procesos constructivos, hemos tenido un gran avance en innovación incremental. Sin embargo, hay un punto donde hay que empezar a trabajar con la innovación disruptiva. Todo esto que es innovación y todo esto que es transformación digital está enlazada a un término supremamente importante que es la construcción 4.0. ¿Qué es la construcción 4.0? La construcción 4.0 nace de algo llamado cuarta revolución industrial. De lo que se habla de cuarta revolución industrial pasa a un término que es la industria 4.0 y de lo que es industria 4.0 se habla un poco también sobre construcción 4.0. ¿Vale? ¿Y de dónde sale todo eso? Pues hablemos de dónde sale la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Ya sabemos que hemos tenido un avance acelerado en lo que son las revoluciones industriales, ¿verdad? Que empezamos con un tema de el uso de la máquina a vapor para procesos industriales, el uso de la electricidad para procesos industriales, el uso de lo digital y de lo virtual para procesos industriales. Y ahora estamos hablando de una industria 4.0, de una cuarta revolución industrial. Y pues no vamos a entrar tanto en el tema, pero acá, ¿cuál es el cambio? Pasamos de trabajar de manera digital a trabajar de manera digital conectados. La industria 4.0 y la cuarta revolución industrial migra todo al concepto del Internet de las cosas. Y es que ya no es suficiente tener todo almacenado de manera digital, ¿verdad? Pasamos, digamos que de la vida cotidiana en la tercera revolución industrial, que fue hace perfectamente 30 años, de 30 a 40, pues sí, 35 años, 40 años, pasamos de tener en la vida cotidiana información de manera digital, como lo es, por ejemplo, teníamos hace 30 años, se hablaba de música de manera digital, ¿verdad? De fotos de manera digital, eso era la innovación en su momento, hace 30 años, y ahora estamos pasando a tener una cafetera conectada, tener una lavadora, una nevera conectada, electrodomésticos que perfectamente, un ejemplo muy, muy cotidiano es, yo ya puedo desde mi celular ver lo que hay dentro de mi nevera para poder hacer mercado acorde a lo que está en mi nevera, ¿cierto? Incluso hay electrodomésticos, hay neveras que pueden tomar o captar esa información y decirme automáticamente qué es lo que me está haciendo falta de mercado para yo poder comprar esas cosas. Eso, más allá de que todo sea de manera digital, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante? Es que todo está conectado. Yo anteriormente tenía un celular que me permitía llamar, hacer llamadas y que me cobraban por cada minuto, ¿cierto? Y ahora yo estoy conectado y se los digo ya, ahora sí a manera personal. Yo diariamente estoy conectado con mi celular, la tablet, el computador, el reloj, los audífonos y cualquier otro dispositivo que use diariamente. Eso sumado a los ejemplos que les colocaba de electrodomésticos, vean cómo estamos desde la cotidianidad, estamos conectados todo el tiempo. Y en ese orden de ideas, en los procesos, en los proyectos, en la parte profesional, debemos estar conectados todo el tiempo. Eso es un poco el paréntesis de lo que es construcción 4.0, ¿verdad? Cómo esta industria 4.0, que es del Internet de las cosas, pasa a la construcción 4.0 y en este concepto de construcción 4.0 hablamos de dos ramas importantes y es, yo puedo ejecutar construcción 4.0 con la industrialización de los procesos constructivos, realmente industrializarlos, o puedo trabajar construcción 4.0 con la incorporación de tecnologías emergentes, ¿cierto? Tecnologías innovadoras, tecnologías emergentes que me ayudan a hacer esa disrupción de ciertos procesos. Cuando yo uno estos dos puntos, que es la industrialización de los procesos constructivos con la incorporación de tecnologías emergentes, voy a tener algo que son proyectos con elementos prefabricados o con sistemas modulares, en este caso en concreto. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar ahorita, y es, hay que transformarlo, darle un giro de 180 grados de lo que es construir una construcción tradicional. Hablemos de construcción tradicional, es todo lo que es vaciado en sitio o fundido en sitio, a trabajar con un nuevo sistema constructivo que es la prefabricación y el ensamblaje de elementos modulares en concreto en este caso. Vamos a ser
foco sobre un ejemplo muy puntual, como lo decía ahorita al inicio Fabián, que es sobre una empresa nacional que se llama Soluciones Modulares Argos, pues que ha sido una abanderada de los sistemas modulares a nivel nacional para proyectos de cualquier índole. Hablemos de proyectos logísticos, proyectos de vivienda, proyectos corporativos, proyectos hoteleros, etcétera, etcétera. Y cómo la metodología BIM pues es una parte muy importante dentro de pues, todo el desarrollo de estos sistemas modulares. Entonces, la prefabricación, básicamente el concepto es yo prefabrico en un espacio controlado para llegar y ensamblar y colocar los elementos como un Lego, como lo decía Fabián ahorita, ya en un sitio de obra. ¿Qué es lo que se tiende a hacer acá? Se busca migrar todas las actividades críticas y las actividades importantes del proyecto. Acá vamos a hablarlo específicamente en temas de estructura o en temas de elementos pesados. Pasarlo de una obra que está sujeta a lluvia, que está sujeta al desorden, que está sujeta a la manipulación no adecuada de muchas personas, y pasarlo a una zona o a un espacio controlado, que es una planta de prefabricación, en la cual pues no me va a afectar la lluvia, no me va a afectar el clima, no me va a afectar tampoco, digamos, las horas, porque las plantas pueden llegar a funcionar 24/7 en la medida en que se necesite por pues, todas las condiciones de luz, de espacio, de clima, de temperatura, todo lo que se llega a necesitar. Y pues que también son espacios que también son mucho más controlados en temas de personal. Y yo voy a tener unas plantas de prefabricación donde yo voy a poder tener a tener, digamos, va a sonar feo, pero controlados, o va a poder gestionar correctamente al personal de trabajo para poder cumplir con unas metas específicas. Yo les hago un ejemplo y es, yo perfectamente en una obra voy a programar para fundir la placa de tercer piso este sábado, digamos, pero ahí voy a estar atado a que el clima, ¿verdad? A el personal, que es gran cantidad de personal, voy a estar atado a seguramente temas de disponibilidad, de concreto, del acero, de un montón de factores, y probablemente esa fundida que yo iba a tener para el sábado se vaya a reprogramar para el martes, que eso es lo que generalmente pasa. Mientras que cuando se trabaja con una planta en concreto, planta de prefabricados, perdón, hay una planificación que no va a depender de tantos factores externos y que me van a poder permitir cumplir con los tiempos establecidos. Si yo ya tengo un abastecimiento de materias primas, tengo en este caso pues aliados en manejo de concretos, yo voy a poder, y tengo un personal mucho más establecido, gestionado, yo voy a poder decir, el sábado voy a fundir, no sé, 2.000 metros cuadrados y efectivamente pueda llegar a cumplir con esa meta. ¿Sí? Digamos, bueno, 2.000 metros cuadrados no, pero digamos 800 metros cuadrados. Entonces el sábado voy a producir y prefabricar 800 metros cuadrados de elementos en concreto para entregar en la obra y perfectamente se puede cumplir. Eso es a lo que le apunta el tema de la prefabricación. ¿Y qué elementos se pueden prefabricar? Se pueden prefabricar cualquier tipo de elementos. Vamos a hablar ahorita un poco sobre los elementos que se pueden hacer. Entender también que cuando hablamos de prefabricación de pequeño, mediano y gran formato. Vamos a hacer un barrido muy general de eso. De pequeño formato, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer sardineles, puedo hacer topellantas, puedo hacer elementos de infraestructura muy pequeños. De mediano formato, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer muros, puedo hacer placas, puedo hacer escaleras, puedo hacer postes, puedo hacer vigas, puedo hacer elementos de fachada. Y elementos de gran formato, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer todo lo que son dovelas para puentes, losas en gran formato, elementos para cubierta, para fachadas de gran formato. O sea, hay una gran posibilidad y realmente la restricción la da es los requerimientos del cliente y los requerimientos también del proyecto en temas logísticos y en temas operativos.
Entonces, ¿qué pasa? Ya la restricción realmente no viene siendo es qué tan grande puedo hacer un elemento, porque puedo llegar a hacer incluso un apartamento completo, todo fundido, para llegar a ensamblar, sino ya son restricciones más logísticas, por ejemplo, el transporte, y es, yo sí puedo transportar un apartamento completo desde un punto A a un punto B, temas de lisaje, entonces yo sí puedo levantar un apartamento completo que me puede pesar, no sé, 20 toneladas, 25 toneladas y ensamblarlo con los equipos que tengo actualmente en la obra. Entonces hay muchas restricciones más logísticas y operativas que realmente del sistema de producción de prefabricados. Ahora, ya entendiendo un poco ese panorama y que realmente se pueden hacer muchas cosas, hablemos un poco sobre cómo BIM apoya todo este tema de prefabricación, sea cual sea el sistema que se esté usando. Digamos que acá vamos a hablar sobre sistema porticado y sistema de muros cargueros como tal, que lo que hace es emular un poco el sistema industrializado. Y es que para yo poder desarrollar un sistema modular, vamos a hablar de una torre completa de un edificio, en este caso de 6 pisos, y poder desarrollar, diseñar cada uno de esos elementos prefabricados con sus requerimientos de acero, de armado, con sus requerimientos de puntos hidráulicos, eléctricos, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y por ensamblarlo correctamente, yo necesito tener toda la información enlazada a partir pues, de un modelo digital, que en este caso viene siendo un modelo digital apoyado en la metodología BIM. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo trabajo con este tipo de herramientas, yo debo llegar al mayor nivel de detalle. Y acá es donde se habla de un concepto muy común en los proyectos, digamos, en países industrializados, que son los gemelos digitales, los digital twins. ¿Qué es lo que pasa acá? Que yo debo no solamente tener un modelo digital que me apoye, sino es un gemelo digital el cual me va a permitir ejecutar todo el proceso, todo el sistema modular desde el principio hasta el fin. Y para eso, pues tenemos este diagrama que estamos viendo acá y es, yo debo trabajar con la metodología BIM y un modelo digital desde una etapa de planificación o de presupuestos hasta una etapa de ensamblaje. Y claramente, a medida de que vamos avanzando en el proyecto y en el proceso, el nivel de información y el nivel de desarrollo de mi modelo digital o de mi gemelo digital debe ir avanzando también. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo tener un gemelo digital en un LOD 200 seguramente para una etapa de planificación de presupuestos, pero a medida que va avanzando, entonces una etapa de diseño y coordinación debe ser mínimamente LOD 300, 350. Para una etapa de producción debe haber un modelo, un gemelo digital en LOD 400. ¿Por qué? Porque acá hay un tema, digamos, diferencial con lo que se habla de un sistema industrializado fundido en sitio, basado en sitio, es que muchas veces, a pesar de que yo trabajo con metodología BIM, muchas veces yo puedo decir con el sistema industrializado, no. Cuando estoy coordinando edificaciones y estoy coordinando las redes eléctricas de media pulgada, ¿verdad? No, esa red de media pulgada yo la puedo mover allá 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, no pasa nada, por eso no se preocupen, eso ya se gestiona ya directamente en la obra. Con los sistemas prefabricados no se puede hacer eso, porque yo en la obra realmente lo único que voy a llegar es a colocar y conectar y ya. Todo eso se va a hacer en unos entornos, en unas plantas de producción, y por eso tengo que llegar al nivel de detalle más alto posible y con las tolerancias mínimas posibles para poder cumplir con las expectativas del cliente. Por eso acá se vuelve fundamental que el modelo digital no sea un modelo digital, sino sea un gemelo digital, sea un gemelo BIM en este caso. Por eso para unas etapas de producción ya se requiere mínimamente, como dice uno, el OE 400, que realmente es a lo que se debe llegar de manera general para los proyectos. Y obviamente para un ensamblaje acá sí es mucho más factible y es mucho más relevante trabajar con un LOD 500. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un LOD 500, donde me muestras información ya tal cual como se construye, uno dice, realmente acá es tal cual como se ensambla. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo con realidad aumentada puedo verificar realmente un modelo con LOD 500 de cómo se debe ensamblar o de cómo se ensambló un proyecto. Entonces vean que acá el modelo, o vamos a seguir mencionándolo como gemelo digital,
es fundamental y es el eje integrador para la ejecución de un sistema modular o de sistemas prefabricados para la construcción de un proyecto, en este caso de edificación en altura. Entonces, importantísimo entender eso, y es cuál es el eje principal para la ejecución. Es la información de este gemelo digital, la información basada en metodología BIM, que me permite tener todos los detalles necesarios desde una etapa de planificación y presupuestos, y es que para yo cotizar un proyecto prefabricado, pues yo voy a tener todo el modelo digital ya inicialmente para saber cuántos metros cúbicos de concreto se me van a ir, cuántos kilogramos o toneladas de acero voy a necesitar, cuántos metros lineales de tubería voy a necesitar, o accesorios, o codos, o empalmes, o reducciones voy a necesitar. Y con eso puedo cotizar realmente, aterrizar realmente el presupuesto de un proyecto, pero también en la coordinación, en el diseño, en la producción y en el ensamblaje claramente de un proyecto ya prefabricado. ¿Cuál es la base de esto? Como se los decía, es el modelo, el gemelo digital, que me permite tener no solamente un modelo que se ve bien o un modelo que me permite entender cómo funciona el proyecto, sino realmente desglosar e identificar cada una de las piezas que van a ser parte de mi sistema prefabricado. Yo les cuento un poco, por ejemplo, para estos proyectos, ahorita vamos a ver unas imágenes de eso, para estos proyectos prefabricados en altura que Soluciones Modulares Argos maneja, en promedio se está hablando de unos 2.500 elementos prefabricados para una torre doble de 6 pisos, ¿sí? O sea que si empezamos a sumar, obviamente acá no están desglosadas las placas, las losas, pero si sumáramos, o más bien contáramos todos los elementos que se ven acá, que hacen parte de una torre de 6 pisos, una torre doble de 6 pisos, pueden llegar a ser perfectamente 2.500 elementos. Ahora, poder diseñar 2.500 elementos y poder hacer que encajen 2.500 elementos sin el apoyo de la metodología BIM, claramente sería imposible. Por eso BIM nuevamente es el eje integrador de toda la cadena comercial, en este caso de un sistema prefabricado en concreto a nivel nacional. ¿Qué opciones o qué posibilidades tenemos con estos modelos digitales? Gestión unificada de información, entendimiento de proyectos, integración de los diseños, aprobación y flujos de diseños, de trabajo, de elementos como tal, y el manejo ágil de toda la información del proyecto. Eso como tal es lo principal, una de las posibilidades que nos brinda la metodología BIM en estos sistemas prefabricados. ¿Qué me permite eso? Que yo puedo entender el proyecto como un elemento completo, pero también puedo empezar a identificar cada uno de los elementos por separado y entender que cada elemento tiene sus condicionales y tiene su información y realmente va a ser parte integradora de mi proyecto. Acá hagan de cuenta que yo voy a armar el cuerpo humano, ¿verdad? Y hasta el más mínimo hueso de los 200 y pico de huesos que tenemos van a ser importantes pues, para que el proyecto funcione bien. Claramente no es lo mismo tener o entender cómo funciona el fémur, ¿verdad? A cómo funciona el radio. Es diferente, ¿verdad? En dimensiones, es diferente perfectamente. Y un ejemplo claro para ahorita más adelante entrar en profundidad es diferente la forma del fémur de la pierna derecha al fémur de la pierna izquierda. Y en ese orden de ideas, eso es lo que se busca con la metodología BIM en estos proyectos con sistemas prefabricados, y es entender que cada elemento hace parte del proyecto completo, pero que tiene su singularidad y que tiene sus condicionales, a pesar de que son elementos modulares, ¿verdad? Tiene su singularidad. Perfectamente puedo hacer 2.000 elementos iguales, pero cuando yo voy a ensamblarlos para mi equipo de ensamblaje, el elemento 1 y el elemento 2000, así sean iguales, van a ser diferentes porque van a estar ubicados en posiciones diferentes. Y paso de tener 2.000 elementos iguales a tener posiblemente el elemento A, el elemento B, el elemento C, el elemento D, dependiendo de cómo se va a ubicar y cómo se va a conectar a mi proyecto de manera general. Entonces, por eso acá enfatizo tanto en la importancia de la metodología BIM para el desarrollo de estos proyectos bajo estos sistemas modulares. ¿Cuál es la intención? La intención de esto es que
lo que yo tenga de manera digital se pueda ejecutar correctamente y se pueda ejecutar exactamente igual ya en la realidad, ¿cierto? Esto es un ejemplo de un muro prefabricado que se concibió de manera digital, se diseñó de manera digital, se documentó de manera digital y que a lo largo de todo el proceso llegó a ensamblarse ya en la realidad exactamente igual, y exactamente igual les hablo es al milímetro de cómo se concibió de manera digital. Si nosotros no tuviéramos el detalle bajo estos procesos digitales, no tuviéramos el detalle al milímetro de cada uno de los elementos que hacen parte de ese muro, cuando yo fuera a ensamblarlo, seguramente o no me encajaría, o tendría un elemento mal ubicado, o no conectaría correctamente con otro elemento. Entonces vean la importancia de pasar del papel, o en este caso de lo digital, de la pantalla, a la realidad con el mayor nivel de detalle. Nuevamente, esto sería imposible sin la metodología BIM. Y eso sería imposible porque, pues imagínense hacer esto, pero con nuevamente 2000 elementos al tiempo, ¿verdad? Y todo de manera descentralizada, todo de manera segregada. Sin contar que seguramente pues uno no trabaja un solo proyecto al tiempo, ¿cierto? Uno trabaja muchos proyectos al tiempo. Entonces vean la cantidad de información que se necesita para poder llegar a cumplir con estos requerimientos de cada uno de los proyectos. Ahora, hay un tema muy importante y era lo que decía Fabián ahorita, es ¿cuál es el secreto de los sistemas modulares o de los sistemas prefabricados? Acá, más que enfatizar en el detalle, la digitalización de los proyectos y entender pues que yo puedo llegar a sacar cualquier detalle de cada uno de los elementos de mi proyecto, acá lo que quiero que entendamos es cómo funciona un sistema modular o cómo funciona de manera general un sistema prefabricado. Y hay muchos tipos de sistemas prefabricados. Este caso que estamos viendo específicamente es un sistema prefabricado en concreto que se rige bajo la normativa colombiana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no, básicamente que no incumple lo definido en la NSR 10, que está regido bajo la norma sismo resistente. En este caso, este sistema modular tiene un régimen de excepción y tiene unas condicionales específicas que le aplican específicamente a este sistema prefabricado, pero lo que se busca es que cumpla con la normativa existente, en este caso, nuevamente la NSR 10, y que sea viable para las condiciones actuales o los sistemas actuales de construcción a nivel nacional, en este caso a nivel de Colombia. Entonces, este sistema modular que se presenta es un sistema que emula el sistema industrializado. ¿Qué quiere decir eso? No es que sea un sistema prefabricado diferente a cualquier otro método constructivo que se haya hecho, no. Esto lo que hace es emular, como su nombre lo dice, y emula el sistema de muros vaciados o el sistema industrializado de muros vaciados en sitio para que se comporte de una manera similar. Por eso la emulación de ese sistema. ¿Y cómo lo emula? Pues básicamente son elementos estructurales en concreto que van a tener un refuerzo similar al sistema industrializado, unas dovelas en acero que van a encajar, como se dan cuenta acá en estas imágenes, van a encajar esas dovelas que salen por la parte superior de cada muro, van a encajar ya sea con losas y con los muros en la parte superior, haciendo una conexión, un empalme, ¿verdad? Es muy similar a un empalme o a un traslapo, ¿cierto? Que va a conectarse finalmente con grouting y va a permitir pues, que esto funcione como un refuerzo continuo. Esa es la emulación de un sistema prefabricado, la emulación de un sistema industrializado fundido en sitio. Por eso, y muy importante ahorita que lo mencionaba Janet y Fabián, y es esto, si es seguro, pues claramente es seguro, porque esto no es que se invente desde cero, sino que nuevamente lo que hace es emular el sistema más usado actualmente a nivel nacional, que es el sistema industrializado de muros cargueros fundidos en sitio. Aparte de eso, pues todo esto tiene un desarrollo técnico detrás. Este sistema modular específicamente tiene unos estudios desarrollados con
la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana, que son dos de las universidades más importantes del país, donde precisamente se evidenció, en este caso, que los muros prefabricados en concreto tienen un mejor comportamiento que un sistema fundido en sitio. ¿Por qué? Porque llega a tener unas resistencias y una falla a un punto mayor que pues un sistema fundido en sitio convencional. Entonces, vean que, pues más allá de acá está realmente hablando sobre la digitalización del proyecto, en el sentido en que yo puedo realizar cualquier detalle, cualquier especificación de manera digital, pues si el trasfondo de esto es que hay un trabajo técnico detrás que me permite precisamente garantizar que el elemento prefabricado pues cumpla con toda la normativa vigente y que el proyecto sea incluso más seguro que en muchos casos un sistema industrializado fundido en sitio. Listo, entonces ya cerrando ese paréntesis, hablemos un poco de hablemos un poco de cómo se integra toda esta información. Y es, si yo tengo un modelo digital, un gemelo digital, que tengo desde el inicio de mi proyecto y que va a cumplir su ciclo hasta el final de mi proyecto, esa información, ese modelo en LOD 400 en este caso, me va a permitir extraer toda la información para tener los datos necesarios para poder prefabricar y poder ensamblar correctamente en sitio. Y es que, ¿qué pasa? Como les decía ahorita, hay un punto de la cadena de trabajo, en la cadena operativa, que seguramente sí va a necesitar planos en físico. Ahora, sacar planos de 2.500 elementos a ese nivel de detalle que, como les digo, yo debo garantizar que esté todo exactamente en posición, vea que va a ser imposible. Por eso, el apoyo de la metodología BIM y el apoyo de estos gemelos digitales van a permitir que de un modelo que yo tengo tridimensional se desglose, salga toda la información y al final tener un plano detallado de cada elemento. Esto que estamos viendo en la parte izquierda es un plano de taller de uno de los elementos de una torre prefabricada totalmente en concreto. Vean que es la cantidad de información que tiene un único elemento que se va a prefabricar y se va a ensamblar correctamente en el sitio. Ahora hagan de cuenta que esto que estamos viendo acá, tengo que multiplicarlo por quizás no 2.500 elementos porque está pues todo tipificado, tampoco es que todo sea diferente a todo, pero sí hagan de cuenta que tengo que hacerlo para, y acá lo vamos a ver, 240 tipologías de elementos. Entonces, para un proyecto, como esto es un ejemplo de un proyecto que se hizo en Tocancipá hace ya 3 años, para un proyecto de una X cantidad de torres se necesitan 10 gemelos digitales, pero me incurren 240 tipologías. ¿Por qué 240 tipologías si se supone que todos los elementos vienen siendo modulares exactos? Pues resulta que el muro de mi apartamento 101, a pesar de que tenga las mismas medidas, de que tenga la misma cantidad de tuberías, de que tenga el mismo refuerzo que el de mi apartamento 102, va a ser diferente porque todo va a estar simétrico, todo va a estar, digamos, en espejo, que era el caso que yo les colocaba ahorita del fémur derecho y el fémur izquierdo. Son exactamente iguales y en teoría deberían tener la misma longitud, ¿sí? Pero como es el de la derecha y el de la izquierda, son simétricos, entonces están en espejo. Y eso pasa exactamente con los elementos prefabricados en un proyecto, pues porque al yo ensamblar todo, pues el elemento no va a ser exactamente igual en el eje A que en el eje F o en el eje 1 que en el eje 10. En ese orden de ideas, por eso salen, en este caso, 240 tipologías de elementos. ¿Y eso a qué incurre? Incurre a que tengamos en promedio 860 planos de taller por un proyecto de este tipo, ¿verdad? Y como les digo, eso se refiere a más de 2.000 elementos por unidad estructural. Entonces vean la cantidad de información que se debe manejar y que se debe administrar para, en este caso, una torre o un proyecto de 6 pisos, una torre doble de 6 pisos que se prefabrica y se ensambla totalmente en sitio. Sin la metodología BIM, esto no se podría. Nada más, pues con el tema de planos, pero también entendiendo el proyecto. ¿Cómo yo voy a entender 2.500 elementos ensamblados todos
al milímetro, porque acá se trabajan tolerancias de milímetros, sin el apoyo de un gemelo digital. Por más planos bidimensionales que yo tenga, por más planos de planta, de cortes, de fachada, de isométricos, de lo que sea, si yo no tengo un gemelo digital que me muestre toda la información, sería imposible entender todo el proyecto. Entonces, es muy importante entender eso. Y en ese orden de ideas, en un momento que se me saltó la presentación por alguna razón. ¿Ve? Se me enlocó el computador. Vamos a volver acá, como estábamos. Ya, discúlpenme. Y en ese orden de ideas, tenemos un tema muy importante y es el gemelo digital. No me sirve solamente para sacar planos, sino también para poder cuantificar cantidades, hacer pedidos de acero, hacer pedidos de concreto, hacer pedidos de los materiales que yo llegue a necesitar, identificar todo lo que compone un elemento y cómo yo lo debo prefabricar, cómo lo debo producir y también cómo lo debo ensamblar, porque estas herramientas nos permiten también identificar la manera correcta como se debe ensamblar cada elemento dentro del proyecto. Este ejemplo que le estamos mostrando acá son unas placas muy sencillas, pero son unas placas que tenían un requerimiento específico, un requerimiento técnico específico, donde el cliente dice, yo necesito pasar unos robots, esto es para un proyecto industrial, un centro de distribución, yo necesito pasar unos robots de almacenamiento que pesan tantas toneladas, pero necesito que los pisos, las placas, las losas no me pesen tanto porque la estructura debe soportar tanto peso. Conclusión de eso, nos tocó trabajar con unos concretos especiales que me permitían tener un alma en la losa de menos de 3 centímetros de espesor para ese tráfico pesado que se iba a tener. Pero ¿qué pasa? Esos concretos, el metro cúbico de concreto estaba alrededor de 6 millones de pesos. Entonces, si yo hacía mal un pedido de concreto, imagínense el sobrecosto que pudiera llegar a tener sobre eso. ¿Qué pasa si yo, digamos, digo, voy a necesitar 20 cubos de concreto para prefabricar estas losas de acá? Y resulta que por un mal entendimiento, por un mal detalle, por un mal cuantificación a mano que se hubiera hecho, no eran 20 cubos de concreto, sino eran, no sé, 30 cubos de concreto. Esos 10 cubos de concreto adicionales me representaban unos 60 millones de pesos de sobrecosto que no iba a contemplar y que perfectamente me hubiera podido hacer inviable el proyecto. Entonces vean cómo la metodología BIM y estos modelos digitales me permiten no solamente sacar planos, sino entrar al detalle para todo el tema de cuantificación, de abastecimiento y de lo que yo llegue a necesitar. ¿Y cómo se hace eso? Pues para poder yo entender y conocer todo el proyecto y poder abastecerme, cuantificar, sacar planos, producir, ensamblar, yo necesito un detalle exacto de cómo funciona el proyecto. Pues para eso la metodología BIM se trabaja mucho, en este caso con el tema de Navisworks, una coordinación detallada de cada uno de los elementos que me van a permitir precisamente tener un modelo integrado, un modelo federal, para poder identificar todos los elementos, todas las variables, todo lo necesario de mi proyecto y poder realmente prefabricar y ensamblar correctamente todos los elementos en mi proyecto. Entonces, vean cómo, nuevamente insisto, es fundamental tener toda la información detallada al milímetro con tolerancias muy mínimas para poder ejecutar correctamente un proyecto. Si yo no dedico el esfuerzo, el tiempo y los recursos necesarios en la etapa de diseño y planificación, seguramente voy a tener ciertos conflictos en mi proceso de ensamblaje. Y a diferencia de un proyecto de construcción fundido en sitio, yo acá no me puedo permitir tener esos errores. ¿Por qué? Porque seguramente yo los puedo solucionar en la obra cuando lo hago fundido en sitio, o algún error es, venga, pico acá y dejo acá ajustado esto o regateo un poquito por acá. No, acá cualquier error significa que el elemento no funciona y tengo que volver a prefabricar y tengo que volver a llevar el elemento y eso incurre unos costos muy elevados. Entonces, por eso el tema de la coordinación de los diseños en estos proyectos es fundamental. Pero ahora bien, acá es muy importante
mencionarlo. Si yo cumplo con todas estas condiciones, si yo desarrollo mi proyecto bajo metodología desde el inicio y lo desarrollo conscientemente al detalle con las herramientas que nos da, en este caso Autodesk, para poder ejecutarlo de manera correcta, ya sea AutoCAD, Revit, Civil 3D, InfraWorks, Forma también, Navisworks, claramente. Si yo integro todas estas herramientas, al final yo voy a poder tener resultados muy eficientes para mi proyecto. Uno de los resultados es el control de proyectos. Esto es un tablero de Power BI que enlaza automáticamente la información de Revit y me permite identificar cada uno de los elementos, cómo está compuesto en mi proyecto. Vean que acá yo puedo revisar qué elementos, qué tipologías de elementos están en el piso 1, en el piso 2, en el piso 6, en el piso 4, la nomenclatura de cada elemento, cuántos elementos hay de cada tipo, si el elemento ya se entregó a la planta de producción, si ya se entregó al proyecto, al equipo de planeación, si ya se entregaron también para el equipo de diseños. Realmente vienen siendo al contrario. ¿Cuáles han entregado al equipo de diseño? ¿Cuáles han entregado al equipo de planeación? ¿Cuáles han entregado al equipo de planta? Y entender, digamos, de manera detallada cuál es cada uno de los elementos, cómo está compuesto, en dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, esto es una herramienta muy importante también para el equipo de ensamblaje y es, Julián, es que me acaban de entregar acá en el equipo de obra, me acaban de entregar el elemento ME02G. Yo no tengo ni idea de eso dónde va porque por alguna razón yo llegué ayer a la empresa y yo no sé cómo se trabaja con esto y no sé dónde está ubicado. Con estas simples herramientas puedo entrar e identificar, bueno, mi elemento ME8C, por ejemplo, está ubicado en el 6º piso y hay 2 elementos ubicados, uno en el apartamento 604 y otro en el apartamento 609, por ejemplo. Entonces, estas herramientas me permiten el control, la gestión y el control de mis proyectos ya en la etapa de ensamblaje. Nuevamente, esto está enlazado directamente a unos modelos digitales, a unos gemelos digitales. Entonces vean cómo yo empiezo ya a integrar la información directamente desde un archivo de Revit a bases de datos o al manejo, por ejemplo, acá con Power BI. ¿Qué otras herramientas podemos usar o qué otras posibilidades? Y es la planificación de los proyectos, la planificación antes y durante el proceso de ensamblaje. Y yo puedo con herramientas como Navisworks empezar a planificar cuál es el proceso correcto de ensamblaje, porque resulta, esto es un ejemplo, donde se estaba buscando la manera correcta de ensamblar. Esto es una bodega, de tal manera que no interfiriera con las operaciones aledañas que se tenían a los lados. Y es que esto era una bodega dentro de un centro logístico gigante y seguramente si yo iba a empezar a ensamblar por este lado, por ahí iba a haber una vía que iba a entorpecer la bodega de al lado o la distribución de la empresa de al lado. Entonces, este tipo de herramientas también nos permite hacer una correcta planificación entendiendo las condiciones del sitio y pues poder llegar a ensamblar correctamente y poder entregar correctamente un proyecto con estos sistemas modulares. Entonces, nuevamente, herramientas como Navisworks me permiten hacer una correcta planificación para poder llegar y ensamblar correctamente un proyecto entendiendo todos los requerimientos y restricciones de la obra. Y ahora otro tema muy importante es mi equipo de ensamblaje, cómo puede garantizar que está todo correctamente ensamblado o verificar que todo viene acorde a los requerimientos del diseño. Y es a partir pues, de un modelo digital, un gemelo digital, acá sí esto es un LOD500 porque es tal cual como se construyó, ¿cierto? Y es a partir de modelos digitales y de la metodología BIM puedo trabajar con el uso de la realidad aumentada. Entonces vean cómo con herramientas de realidad aumentada yo puedo identificar y tener una vista de rayos X de cómo se ensambló, si se ensambló correctamente, identificar si está bien ubicado el toma, si está bien ubicada la tubería, si está bien ubicado el elemento, el plafón, cómo debe ir y hacer esa comparación entre lo que se ejecuta y lo que entre lo que se planifica o se diseña y lo que se ejecuta. Entonces, por ejemplo, acá hay un claro ejemplo de eso. Acá, si se dan cuenta, lo que está en rosado y amarillo es el gemelo digital, ¿verdad? La imagen digital, y lo que está pues de fondo se ven unos huequitos, ¿verdad? Unas cajitas negativos, que es donde se hace la conexión de mi
de mis tuberías pues para llegar a las salidas eléctricas. Entonces, si se dan cuenta, claramente acá hay un tema de tolerancias, unas medidas de tolerancia un poco mayores, pero vean que yo puedo verificar que efectivamente mi cajita, mi salida eléctrica, mis tubos están llegando donde deberían llegar con un desfase, acá esto es un desfase más o menos de unos 3 centímetros, posiblemente. No es lo ideal, también puede ser un poco la escala del gemelo digital ya en realidad aumentada estaba un poquito desfasada, pero vean que rápidamente yo puedo identificar que sí está llegando pues donde debería llegar. ¿Qué pasa? Puedo verificar, dependiendo de los circuitos, que hay ciertas cajas donde llegaban 2 tubos, hay ciertas cajas donde llegaban 3 tubos, hay ciertas cajas donde llegaba un tubo. Entonces, ¿qué pasa si acá me llegaba un tubo y yo veo en mi gemelo digital que eran 2 tubos? Pues resulta que estaba mal ubicado, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar rápidamente esas cosas con estas herramientas de realidad aumentada, siempre basado en estos gemelos digitales y siempre apoyado con la metodología BIM. Les dejo el video. Este es un ejemplo muy importante de cómo yo llevo esta información digital a la obra y cómo me sirve realmente para la obra. Y pues, son unas posibilidades muy óptimas, ¿verdad? Muy útiles de cara pues, a estos proyectos complejos que se manejan diariamente. Y ya ejemplos de eso es cómo se ve eso tangible en la obra. Estos son ejemplos de escaleras ensambladas en las obras, de cuchillas o cubiertas prefabricadas, desarrolladas en planta de producción y ensambladas, que vean la calidad de los elementos. Ya no tengo que estar rematando todo el tiempo, picando, resanando, sino que ya automáticamente llegan, se ensamblan y son elementos muy estéticamente muy buenos. Edificios completos, entonces vean todos estos elementos ya ensamblados en sitios, también para fachadas arquitectónicas, lo que les decía, no se trabaja solamente con elementos estructurales, sino también elementos no estructurales más arquitectónicos, con una estética mucho mayor, en este caso con concretos a color y todo nuevamente prefabricado en sitio. Estas torres totalmente prefabricadas en sitio, y toda esta información sale a partir de gemelos digitales, pues con toda la información de un gemelo digital que sale a partir de la metodología BIM. Es todo esto, como para concluir, es la prefabricación es una innovación fundamental ahorita para el momento en el que estamos, bajo las restricciones que tenemos de mano de obra, de personal, de tiempos, de espacios en las obras. La prefabricación realmente es la solución a muchos de estos temas y restricciones que tenemos actualmente, y por eso es importante que empecemos a contemplarla dentro de cada uno de los proyectos que cada uno ejecuta, ¿sí? Ya sea a escala total, como es un edificio completo, o ya sea a ciertos elementos. Por ejemplo, hay un tema que siempre es una restricción, o que es, vamos a hablarlo abiertamente, es un dolor de cabeza en las obras, y es las escaleras. Muchas veces las escaleras demoradas, tienen problemas, me demoran cierta actividad, no hay personal para las escaleras, etcétera, etcétera. Mientras que si se prefabrican, así sea que el sistema estructural esté fundido en sitios y yo puedo llegar y ensamblar mi escalera, es una actividad crítica que ya se mejora y que me va a dar una mayor eficiencia en la construcción total de mi proyecto. Entonces, importantísimo, y acá la invitación es contemplar estos sistemas modulares y sistemas prefabricados, ya sea a escala total o a escala parcial, porque claramente es una alternativa muy eficiente para la productividad en la construcción de los proyectos a nivel nacional, y también pues a darnos cuenta que a nivel nacional ya hay grandes avances con esto. Esto es un ejemplo de muchos avances que se han tenido, ya sea a pequeña, mediana o gran escala a nivel nacional, pero que vean que sí se puede y que se está haciendo actualmente en el país y que se debería adoptar en cada uno de los proyectos que nosotros manejamos. Siempre, pues, obviamente, avanzando con la metodología BIM, que sin la transformación digital y sin la metodología BIM esto no sería posible. Entonces, eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias. Dudas, preguntas, comentarios que quieran hacernos.
Muchas gracias, Julián, por lo que nos acabas de compartir. Muy interesante. La verdad es una apuesta que considero, bueno, no solo considero yo creo que muchas personas de las que nos están acompañando y las que verán en el futuro estas cápsulas en diferentes medios, puede llegar a abrirles muchas posibilidades, ¿sí? Y ese punto es muy importante al momento de cómo podemos llegar a aportar nosotros de la mano de un tema de gestión de innovación sobre tecnología en diferentes procesos, por ejemplo, que tú nos has compartido, y de verdad es muy interesante y agradecemos mucho por esa información. ¿Listo? Con base en lo mencionado, agradezco, Eliel. Por favor, compártenos las preguntas para socializarlas con Julián. Listo, dice la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos al implementar procesos de diseño modular y prefabricación apoyados en BIM? ¿Y cómo pueden superarse? Ok, listo. Yo creo que el principal desafío es el tema del cambio de ese paradigma en la etapa de diseños. Y es que hay empresas ya, pues, claramente este ejemplo que estamos viendo, hay empresas que tienen ya la capacidad productiva para hacer cualquier cosa. Sin embargo, hay un esfuerzo importante que se debe implementar en las etapas de diseño y planificación que lamentablemente no siempre se logra llegar con diferentes equipos de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si hablemos de hace 15 años, bueno, no tanto, incluso hace 10 años, hacer que un diseñador o que un proveedor llegara a un nivel de desarrollo específico en modelos digitales, ahora pues ese nivel de desarrollo tiene que aumentar. Y eso es como tal el principal reto, ¿verdad? Ya llegamos hasta un punto, pero ya ahorita no es suficiente, tenemos que llegar a otro punto un poco más avanzado. Y más porque acá la integración de los proyectos debe ser un poco más completa. Como lo veíamos ahorita en las diapositivas, pues tenemos que integrar mayor cantidad de información, entonces tenemos que integrar todo de una manera más completa. Y yo creo que ese es el principal reto, y pues cómo superarlo, cómo mejorarlo es un tema ya de tracción y es un tema ya de gestión de proyecto de cara a estas nuevas metodologías. Por ejemplo, en muchos casos en estos proyectos yo me he dado cuenta que la intención de desarrollar los sistemas prefabricados viene siendo el equipo de obra muchas veces, y a pesar de que claramente es el ente directo que va a ver estos resultados, esto debería venir directamente desde la dirección de proyectos. Y yo voy a implementar un sistema prefabricado, pero viene desde la dirección de proyecto y se concibe desde el inicio del proyecto. Eso es un poco lo que se debería tomar, esa opción para hacer más efectivos esos procesos prefabricados. Pues completamente de acuerdo, Julián. Yo creo que lo podemos tomar desde unos desafíos técnicos y estratégicos, lo que acabas de mencionar. ¿En qué línea? Por ejemplo, un tema yo soy muy enfático en esto, un tema de gestión del cambio y la resistencia organizacional. Bien lo mencionabas tú, la transición de métodos tradicionales a industriales suele enfrentar barreras internas dentro de la organización. Una posible solución puede llegar a ser la implementación de manera gradual mediante la implementación de unos pilotos de una manera controlada. Sí, tenemos que seguir en temas de formación técnica y en el uso de entornos de colaboración, independiente cuál sean, para que puedan llegar a transformar esos procesos como lo mencionaba Julián. ¿Sí? Por otro lado, nosotros hemos podido identificar una falta de estandarización en componentes BIM. ¿En qué sentido? Las familias pueden llegar a no estar preparadas para un uso modularizado. Por ejemplo, tú bien lo explicabas, Julián, o sea, este desarrollo de las bibliotecas paramétricas normalizadas, alineadas con normas, ¿sí? O sea, puede llegar a ser una ISO, ¿sí? Y un lot definido para fabricación, que tú también lo mencionabas, es muy importante. Y
lo conecto un poco más allá. En este tema de prefabricados debe ser una interoperabilidad, pero entre plataformas de diseño y fabricación, que también es un punto y un reto que muy seguramente Julián ha tenido dentro de la organización. ¿Por qué? Se genera una dificultad para vincular los modelos de Revit con software CAM o maquinaria CNC, por ejemplo. Entonces, ese es un reto muy interesante que se puede llegar a trabajar como, no sé, usando formatos como IFC, bueno, DWG o SAT o exportaciones específicas desde las herramientas de generación de contenido, por ejemplo, Revit, hablando de la familia de Autodesk, Inventor o Fusion o Software CAM mediante los plugins o una APIs personalizadas, ¿sí? Ese punto también es muy importante. Y por último, debe haber una identificación o una oportunidad de mejora por la desalineación entre el diseño y las capacidades reales de la prefabricación. ¿En qué sentido? Si se diseñan elementos no compatibles, lo mencionaba Julián, con procesos de producción industrial, pues vamos a tener un conflicto, ¿sí? Un problema. Entonces debemos hacer una integración de manera muy temprana del proveedor o fabricante en el flujo BIM, con la lógica de diseño para la manufactura y el ensamblaje, ¿sí? Ese sería el punto más interesante al momento de verlo así como pongan esos desafíos, esos desafíos dentro de la implementación en los procesos de diseño modular. Yo lo complementaría con eso, Julián. ¿Listo? Entonces, siguiente pregunta, Liel, si eres tan amable. Ya la estoy viendo. Dice, ¿cómo se llama el software de realidad aumentada, verdad? Correcto, sí, señor. El software de realidad aumentada, hay varios, sin embargo hay, digamos en este caso, yo he trabajado con dos que es Dalux y otro que es Gamma AR. Ambos son dos software de origen europeo. Digamos que Dalux tiene un módulo, Dalux a la larga viene siendo, busca ser como un entorno común de datos también, con muchas funciones, y uno de los módulos que tiene es realidad aumentada. Sin embargo, Gamma R es una herramienta enfocada y especializada en todo el tema de realidad aumentada, que también es muy potente, es muy interesante. Correcto, así es. Siguiente pregunta, Eliel, por favor. Dice, ¿qué herramientas específicas dentro del ecosistema Autodesk han sido más útiles para coordinar el diseño, la fabricación y el montaje en proyectos con enfoque industrializado? Listo, acá hay un tema importante y es cuáles son las más útiles, cuáles son las que más se usan, ¿no? Y es, digamos, las que más útiles vienen siendo eso, en parte Revit, pero también hay unas herramientas muy útiles para todo el tema de prefabricación que viene siendo, por ejemplo, Inventor. Inventor es muy, muy útil, muy específica para este tema de prefabricación. Sin embargo, también se busca un balance entre lo que más se usa en la industria. Actualmente, pues lo que más se usa y lo que más, digamos, a través de formatos nativos, digamos, se puede llegar a usar para los proyectos es Revit. Entonces, actualmente se ha trabajado mucho con Revit, con Navisworks, para todo el tema de coordinación, con Autodesk Construction Cloud claramente como el CD de los proyectos. También hay un tema de Inventor que es muy importante mencionarlo y es un software muy útil para trabajarlo. Sin embargo, también se hace un balance entre lo que sea más útil, pero también lo que más se usa actualmente por los clientes, que es lo que usan los clientes actualmente. Vale, Julián. De acuerdo completamente. Creo que lo podemos segmentar dentro de el ecosistema de Autodesk clave, dentro de lo que puede ser mayormente utilizado. Completamente de acuerdo en la línea que tú mencionas de Revit. Es claro, podremos resumirlo en una herramienta de modelado paramétrico de sistemas modulares y prefabricados y que nos va a permitir un uso de grupos anidados, por ejemplo, en lo que mencionas sobre familias adaptativas y configuraciones de lo a deseo, ¿sí? Para definir elementos fabricables, ¿sí? Ese sería el primer elemento. Como segundo elemento, tú bien lo mencionabas, el tema de Inventor. Hay un elemento o un producto dentro de esta familia de generación de manufactura
o Fusion 360. Es muy interesante, puede llegar a verse dentro del detallado de componentes metálicos o mecánicos prefabricados, que nos permite hacer una importación de geometría desde Revit para generar archivos CAM compatibles con fabricación, que puede llegar a ser automatizada. Entonces, ese elemento puede ser interesante. Bien lo mencionas, el tema de coordinación con la línea de Navisworks, en donde pues, se puede hacer la planificación del montaje con el timeliner y bueno, la validación de estos ensamblajes, detección avanzada de conflictos y la simulación pues, del proceso constructivo. Y la nube, bien lo mencionaste, o sea, puede ser desde la familia de BIM Collaborate Pro o Autodesk Docs. De manera inicial les puede llegar a dar sentido a las diferentes organizaciones. Y creo yo, y tú lo has usado, el tema de Dynamo para Revit puede llegar a tener muchas ventajas dentro de la ejecución de los procesos. ¿Para qué? Pues para automatizar estas tareas que sean de manera repetitiva, una generación masiva de componentes modulares y extracción de datos para los procesos de producción. Creo que esas podrían ser unas herramientas directamente del fabricante Autodesk que le puede llegar a dar sentido a las personas en este sector de prefabricados. Listo. Siguiente pregunta, Eliel, si eres tan amable. Dice, ¿qué recomendaciones daría a empresas que están iniciando la transición hacia la prefabricación y el diseño modular en entornos BIM colaborativos? Yo creo que tanto para temas de prefabricación o no, para temas de implementación BIM, también aplica es pues empezar de a poco, ¿verdad? Empezar a poco y empezar a medirlo. Y es, bueno, muchas veces tiene la intención pues de hacer todo el tiempo, pero lo ideal como para empezar a evidenciar y a medir los resultados es ir poco a poco. Entonces lo que les decía, ojalá que uno pudiera llegar a decir voy a hacer una implementación total de un edificio completo, pero si no es posible y si es más viable, por ejemplo, decir voy a empezar a implementar sistemas prefabricados con escaleras, como les decía, o antepechos, o un muro divisorio, o algo por el estilo, o un elemento de fachada. Y voy a empezar a medir realmente qué impacto tiene en la ejecución de mi obra, qué tanto tiempo me ahorro colocando las escaleras prefabricadas o haciendo las cuchillas o mi cubierta prefabricada. Eso va a poder también ayudar a tomar decisiones si realmente me voy completamente con el sistema prefabricado o más bien sigo trabajando de a poco y pues con el tema de la implementación de la metodología BIM precisamente para estos sistemas es buscar que tampoco nos desborde desde el inicio. Es si yo veo que requiere un esfuerzo importante a la hora de usar estos sistemas prefabricados, pues voy a implementarlo de tal manera que no me desborde y luego esté colapsado haciendo todo el proyecto prefabricado, sino voy a diseñar, a coordinar y a implementar BIM para una escalera prefabricada. Hago el ejercicio, voy, salgo, se hace la ejecución, la fabricación, el ensamble, y ahí poco a poco voy avanzando con eso. Entonces es como ir paso a paso también. Ok, sí, completamente de acuerdo con Julián. Podría sumar que complementar, más bien. Iniciar con proyectos pilotos muy bien delimitados, aplicando BIM desde las etapas de diseño esquemático hasta el montaje de los prefabricados y usar estos pilotos para validar tiempos, costos y compatibilidades, porque así mismo lo va a poder escalar. Si argumento yo que tengo la capacidad de mejorar un proceso de generación de instalación o de fabricación de la escalera, como bien lo decía Julián, con un proceso A versus un proceso B, pues me va a generar la capacidad de tomar decisiones de una manera más informada para pues, poder replicarlo en diferentes segmentos, ¿sí? Podría complementar un tema y estos también son muy enfáticos, el desarrollo de bibliotecas propias de componentes modulares, por ejemplo, en Revit. ¿En qué sentido? Asegurar que los parámetros normalizados, los materiales, las dimensiones, los IDs únicos, la compatibilidad de anclajes, por ejemplo, ¿sí? Con familias pensadas para la fabricación, ¿sí? O sea, que esté en la lógica de la fabricación con base en ese sentido. Y bueno, siempre la nube va a estar ahí, o sea, el establecimiento de los flujos de trabajo colaborativos en la nube, o sea, independiente cuál sea la herramienta, pues definir estos roles y niveles de acceso para que los flujos de aprobación de todas las disciplinas pues sean de la mejor manera. Creo yo también un punto muy interesante y es
poder incluir a fabricantes o talleres en el proceso BIM, ¿sí? Dentro de lo que mencionaba Julián en su momento, creo yo que si se inmiscuyen a estos roles desde una etapa temprana, validando la factibilidad técnica de cada módulo y alineando el diseño con los procesos constructivos reales, o sea, BIM para fabricación, podemos llegar a tener un resultado muy interesante en el proceso que estamos proponiendo, ¿sí? Y lo de siempre, capacitar al equipo técnico en la interoperabilidad y en la automatización. Volvemos con el tema, especialmente en el uso de Dynamo o de los flujos de trabajo de Dynamo de la mano de IFC o conexiones entre Revit, Inventor, por ejemplo, y el CNC. Ese punto es muy, muy interesante. Y por último, y muy importante, creo yo, es un tema de, volvemos a lo mismo, es un enfoque de diseño para la manufactura en ensamblaje, ¿sí? Que es el reto y pues la propuesta que Julián nos está compartiendo. Este diseño se debe concebir directamente para ser fabricado, transportado, ensamblado y pues minimizar o que minimice la improvisación en obra. Entonces, esa sería una sugerencia dentro de lo que estamos conversando para las empresas que puedan llegar a iniciar. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. La intención de esta clase creo que fue gratamente satisfecha de parte de Julián con los ejemplos que nos compartió. Ha sido muy, muy interesante. Julián, mil gracias para todos. Ha sido un espacio muy, muy enriquecedor donde hemos explorado cómo este diseño modular y la prefabricación, apalancados claramente por medio de metodologías BIM, están marcando un cambio de paradigma en la forma de construir. Mucho más eficiente, mucho más colaborativo y más alineado con los retos actuales del sector. Mil gracias, en serio, Julián, por aportarnos con la experiencia que has tenido y esa visión y esas buenas prácticas. La verdad, el aporte que nos has dado con estas herramientas concretas y esas reflexiones son muy, muy claves para quienes estamos impulsando la innovación desde nuestras organizaciones y proyectos para hacerlos más eficientes, ¿sí? La invitación es a seguir explorando estas soluciones que ofrecemos de parte de Bysoft Latinoamérica como su aliado en la transformación digital del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Y pues gracias por su participación y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día.